Esta presentación junto al ministro de Justicia de la Nación, el doctor Julio Alac, lo acompaña también el senador Marcelo Fuentes, otro de los consejeros también del Consejo de la Magistratura, el doctor Ordiales. Bueno, ministro, hicieron esta presentación que hizo hoy el gobierno nacional de esta revocatoria, este pedido de nulidad a las resoluciones de la Cámara. Sí, en las últimas horas la Cámara Civil y Comercial, en forma extraña, procedió a rechazar las legítimas recusaciones que el gobierno de la Nación había hecho sobre algunos integrantes de la Cámara Civil y Comercial por un doble motivo. En algunos casos, porque habían procedido a designar jueces sin aplicar la ley 26376, es decir, sin aplicar el sistema de subrogancia legítimo, designar jueces jubilados en primera instancia que dictaron medidas cautelares a favor del Grupo Clarín, y por otra parte otras recusaciones contra los integrantes de la Cámara a partir de que 5 de ellos viajaron a un congreso en mayo de Miami, invitado por una organización Sartal que está conducida por el Grupo Clarín, a un encuentro que fue auspiciado por Cablevisión, y que al haber participado de ese encuentro, invitados por el Grupo Clarín y Sartal, consideramos de que hoy no tienen la debida imparcialidad para ser jueces en la causa tan trascendente de los argentinos como es la supuesta impugnación del Grupo Clarín a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Por ese motivo nosotros, el Estado Nacional, haciendo uso de los derechos que tiene, recusó con causa a los camaristas de la Cámara Civil y Comercial, y ayer sorpresivamente, en un trámite de 30 horas, la misma Cámara rechazó las recusaciones sin haber abierto las recusaciones a prueba. Lo hizo inaudita aparte, sin haberle pedido las actuaciones al juez penal y al Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, nosotros hoy hemos presentado un recurso de revocatoria y de nulidad de esas designaciones, de esos rechazos de la Cámara Civil y Comercial. Consideramos de que la ley pasado mañana entra plenamente en vigencia. La ley es absolutamente constitucional, no ha habido ningún pronunciamiento judicial a 3 años de su sanción que haya declarado su inconstitucionalidad. Por otra parte, consideramos que no hay ninguna posibilidad jurídica de que la Cámara Civil y Comercial, y lógica, siga prolongando cautelares, porque la Corte ha dicho claramente que el 7 de diciembre vence la medida cautelar que hace ya 3 años dictó el juez Carbone para paralizar en un método insólito esta ley del Congreso de la Nación. Por lo tanto, consideramos que si hipotéticamente la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial quiere volver a prorrogar la cautelar, creemos que no lo hará, significa lisa y llanamente un alzamiento a la ley, al Congreso, y también a lo que decidió la Corte de que culmine el 7 de diciembre toda medida cautelar. Con esta presentación, ¿cuál es la situación actual de los jueces Graciela Medina y Francisco de la Carrera? En el caso de Francisco de la Carrera está recusado con causa por haber participado en el viaje a Miami que invitó el Grupo Sartal y Clarín. Yo siempre digo, ¿qué pensaría un ciudadano si tiene una causa judicial por un despido, por un divorcio, por cualquier tema, por un daño y perjuicio, y se entera que la otra parte en el juicio lo invita al juez y se lo lleva 15 días a Miami a pasear, le paga los pasajes aéreos, el alojamiento? ¿Qué pensaría? ¿Se sentiría tranquilo un ciudadano si se entera que el juez se va de viaje y es alojado y trasladado con los gastos pagos por la otra parte a Miami? Yo creo que ninguno se sentiría tranquilo. Y el Estado, nosotros tenemos la facultad de recusar, pero también la responsabilidad, la obligación, porque debemos defender los intereses del Estado en juicio. Y hemos hecho uso de esa recusación. Consideramos que el doctor de las Carreras no puede estar juzgando en la causa en la que el Estado participa, digamos, porque el Grupo Clarín impugnó una ley de la Nación. Y por otra parte, la doctora Medina es la esposa, que es camarista, es la esposa de un abogado del Grupo Clarín, el doctor Rivera, y no puede, por este vínculo familiar, ser parte hipotéticamente de una sala que decida sobre si la ley de Servicio de Comunicación Audiovisual es constitucional o no, o si vence el 7 de diciembre o no la medida cautelar. Son 2 recusaciones que están debidamente fundadas, que las hicimos en tiempo y forma, y que la Cámara insólitamente las rechazó ayer. Por eso nosotros estamos recusando y sosteniendo las recusaciones, y estamos apelando y planteando la nulidad de estas decisiones de la Cámara Civil y Comercial, porque consideramos que son 2 jueces que no deben ser parte en este proceso judicial. Senador Marcelo Fuentes, doctor Ordiales, como consejeros, ante este escenario, ¿cuál es su posición? Bueno, fundamentalmente la legítima preocupación ante la gravedad de los hechos descritos por el señor ministro,
y en particular en las consideraciones que ha tenido en cuenta la Cámara para rechazar la pretensión de apartamiento de los magistrados cuestionados. Observen ustedes la contradicción de los argumentos, que por un lado las excusaciones acepta los motivos invocados de incomodidad y violencia moral con respecto al viaje efectuado por los mismos, pero con respecto a las recusaciones, los mismos motivos, ¿no es cierto?, no son suficientes para rechazarla, lo cual muestra, ¿no es cierto?, una incoherencia absoluta en la cuestión. Doctor Ordiales. Sí, yo he calificado como un verdadero escándalo jurídico que en 48 horas la Cámara Civil y Comercial haya repuesto al juez de las carreras, que es un juez que está denunciado penalmente con requerimiento fiscal, tramitándose en la Justicia Federal de esta capital. Como ha dicho el señor ministro, la Cámara no ha solicitado los autos judiciales para poder ver cuál era la situación jurídica en que estaba situado el doctor de las carreras y ha resuelto reponerlo en la Cámara. El juez es claramente parcial en esta cuestión. Hay un temor fundado de parcialidad, como lo ha reconocido la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en estos casos los jueces deben apartarse para no juzgar a aquellos que se consideran involucrados como partes en el expediente. Ministro, ya lo voy a dejar en comunicación con los estudios de C5N, con Diego Morán, a 48 horas del 7 de diciembre, pero antes les voy a pedir una reflexión, posición del Gobierno Nacional de esta resolución, fallo de la Corte sobre el ANSES. Bueno, nosotros consideramos de que el ANSES tiene absoluto derecho a recusar sin causa a determinados jueces que han tenido una actitud arbitraria y que no han considerado correctamente la posición del ANSES. El ANSES ha hecho un esfuerzo gigantesco estos años, no solamente en garantizar el pago de haberes dignos a los jubilados y a los pensionados, sino que ha incorporado más de 2,5 millones de jubilados al sistema, jubilados que estaban fuera de cualquier cobertura previsional, incluso sanitaria. Por lo tanto, es una institución muy importante para nuestra nación, que debe ser cuidada, que debe ser protegida y que, por supuesto, le asisten los derechos, como cualquier ente del Estado, de recusar sin causa o con causa cuando lo crea necesario. Ministro, Diego Morán está en los estudios de C5N y tiene más consulta para usted. Ministro, buenas tardes ante todo. Quería hacer una consulta respecto a los argumentos que dio la Cámara para confirmar a estos jueces. En principio decía algo así como que es habitual que un juez participe de un encuentro de este tipo, e incluso que, no recuerdo el término exacto, pero decía algo así que los auspiciantes de este encuentro eran serios. Y no se referían solamente a Sertal, sino a una asociación de magistrados o a un ente relacionado a la justicia. Esos son los argumentos que da la Cámara. ¿Por qué ustedes consideran que no son suficientes como para avalar a un juez? Sí, yo estoy totalmente en contra de esos argumentos que sostuvo la Cámara. Nosotros consideramos que los jueces, como cualquier integrante de cualquiera de los poderes del Estado, puede participar en un encuentro de universidades nacionales, en un encuentro académico, en un encuentro, si se quiere, internacional, vinculado a Naciones Unidas, o a la OEA, o al UNASUR, o al Mercosur. Lo que no nos parece correcto es que un juez de la Nación participe de un encuentro que bajo una apariencia de ONG, como es Sertal, está conducido por empresas privadas y auspiciado por empresas privadas, cuando ese juez tiene que intervenir en las causas que esa empresa privada ha iniciado en su juzgado contra el Estado. Consideramos que ahí, más que una violación ética, en ese caso hay que investigar a ver si penalmente no se ha configurado el delito de dádivas y de cohecho pasivo. Claro. Por lo tanto, nos parece que la Cámara en su resolución no ha sido feliz. Por otra parte, no ha pedido los elementos que el Estado acompañó, tanto en el Consejo de la Magistratura como en la Justicia Penal, donde se acreditan que esa organización Sertal está integrada por directivos del Grupo Clarín, donde se acredita de que ha sido auspiciado el encuentro que fueron a Miami 15 días, a hoteles 5 estrellas, con aviones con pasajes aéreos pagos por Sertal, pero auspiciados por Cablevisión, que los auspicios habitualmente no solamente es poner el nombre de la empresa, sino aportar fondos para que el encuentro se realice. Por lo tanto, son jueces que para este tema de la Ley de Servicios Audiovisuales no pueden participar, porque está sospechada la debida independencia que tiene que tener un juez
de las partes. Está sospechada el deber de imparcialidad, la garantía constitucional de imparcialidad del juez. Muy bien, ministro, muchísimas gracias. Ha sido muy claro. Muchas gracias a Rubén Suárez también desde el lugar. Vamos a cambiar de tema.